Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos las historias que todos queremos saber. Hoy, vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más ha dado que hablar en los últimos años y que todavía hoy genera muchísima especulación, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pasó realmente entre estos dos protagonistas que conquistaron el mundo con su química en Erkenci-Kuş? ¿Fue solo una fantasía televisiva o hubo algo más, mucho más profundo, detrás de cámaras? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada pista para intentar llegar a la verdad. Y antes de empezar a desvelar este misterio, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Todos recordamos la explosión de Erkenci-Kuş, o pájaro soñador como la conocimos en muchos países de habla hispana. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Divit, un talentoso fotógrafo de espíritu libre y aventurero, nos atrapó a todos desde el primer episodio. La forma en que sus caminos se cruzaban, los malentendidos, las risas, las miradas cargadas de tensión y, sobre todo, la inevitable atracción que sentían el uno por el otro, crearon una narrativa cautivadora. Y parte de esa magia, sin duda alguna, provenía de la increíble química entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. En pantalla eran fuego puro, cada mirada, cada roce, cada palabra transmitía una pasión que era difícil de ignorar. La forma en que sus cuerpos se acercaban instintivamente, la manera en que sus ojos se encontraban y parecían leerse el alma, todo gritaba complicidad. Y claro, los fans se volcaron deseando, imaginando y esperando que esa conexión tan real en la ficción traspasara la pantalla. La pregunta que todos nos hicimos en aquel entonces, y que muchos siguen haciéndose hoy, es: ¿se enamoraron de verdad? Desde el principio, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. No se trataba solo de la interpretación de un guión, había algo más que resonaba en cada escena que compartían. Se notaba en las entrevistas conjuntas, donde las sonrisas nerviosas y las miradas cómplices eran constantes. En los eventos de promoción, se buscaban con la mirada, se apoyaban mutuamente, creando una imagen de pareja inseparable. Había una complicidad, una chispa que iba más allá de la actuación profesional. Los rumores de un romance empezaron a circular casi de inmediato, alimentados por las redes sociales, que se convirtieron en el epicentro de la especulación. Cada foto compartida, cada comentario sutil, cada interacción en línea se analizaba con lupa. Las apariciones públicas donde se les veía juntos fuera del set, a menudo en un ambiente más relajado y personal, solo avivaron las llamas de la imaginación popular. Y no olvidemos los comentarios de algunos medios de comunicación turcos, que parecían tener información privilegiada o al menos, una habilidad especial para generar titulares. Al principio ambos negaban rotundamente la existencia de un romance, o lo manejaban con ambigüedad, prefiriendo hablar de una profunda amistad, de una gran conexión profesional, diciendo que la química era parte de la profesión, del talento para dar vida a sus personajes. Y es normal, todos sabemos cómo funciona la industria del entretenimiento, donde mantener una cierta distancia y profesionalidad es clave. Pero la insistencia de los fans, que veían en cada gesto y en cada mirada una señal inequívoca de amor, y la aparente evidencia de la pantalla, hacían difícil creer que solo fuera amistad. Uno de los momentos que más alimentó las especulaciones, catapultando los rumores a otro nivel, fue cuando se filtraron unas fotos de ellos juntos en el aeropuerto, aparentemente viajando. Las imágenes, aunque borrosas y tomadas a distancia, mostraban a Demet y Can compartiendo un momento, quizás despidiéndose, quizás embarcando juntos. Poco después se les vio en algunas ciudades europeas, en lo que parecían ser escapadas privadas. Los paparazzi hicieron su agosto, capturando instantáneas que parecían confirmar un romance. Se les veía muy cercanos, compartiendo momentos que para muchos no eran solo de compañeros de trabajo, paseos por calles adoquinadas, risas en cafés, miradas que sugerían intimidad. Incluso hubo rumores persistentes de que habían pasado juntos las fiestas de fin de año, un momento íntimo por excelencia, lo que levantó aún más la sospecha y generó un sinfín de teorías entre los seguidores más acérrimos de la pareja. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y se vuelve un rompecabezas complejo, la relación, si es que existió de forma romántica, fue bastante esquiva. Nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. O si la hubo fue muy sutil, efímera, o tan ambigua que se perdía en el mar de rumores. Lo que sí hubo y mucho fueron desmentidos. Ante la creciente presión
mediática, la necesidad de proteger su privacidad y quizás la prudencia profesional, ambos intentaban mantener un perfil bajo. Respondían a las preguntas con frases cuidadosas, diciendo que eran profesionales, que se respetaban mucho, y que la química era simplemente eso, talento para la actuación. Y es cierto que la actuación de ambos era excepcional, logrando que miles de personas creyeran ciegamente en su historia de amor, suspiraran con cada encuentro y sufrieran con cada obstáculo que los personajes debían superar. Pero los rumores no se detuvieron. Lejos de disminuir, la maquinaria de la especulación seguía a toda marcha. Se hablaba de un romance intenso, de una pasión desenfrenada que había nacido y crecido en el set de rodaje. Pero también empezaron a surgir rumores sobre problemas en la relación. Algunos medios insinuaban que la relación no era tan idílica como parecía en las fotos o en las entrevistas. Se hablaba de altibajos, de discusiones e incluso de celos. Y es que cuando dos personas con tanta proyección mediática, con tanto fervor de admiración del público, están tan cerca y comparten un vínculo tan intenso, cualquier cosa puede ocurrir. La presión de los fans, esperaban una relación de cuento de hadas, la constante exposición a la prensa, la falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública determinada, todo eso puede ser un cóctel explosivo para cualquier relación, y más si es una que está naciendo o consolidándose bajo la lupa de millones de personas. Es fácil imaginar cómo la presión externa podría haber afectado la dinámica interna de una posible relación. Lo que sí es innegable y ha quedado patente a lo largo del tiempo es la admiración mutua que siempre han mostrado. En cada entrevista, incluso después de haber terminado las grabaciones de la serie y de haber seguido caminos profesionales separados, ambos han hablado maravillas el uno del otro. Demet ha elogiado en repetidas ocasiones la energía desbordante, el carisma natural y el profesionalismo de Can. Por su parte, Can ha destacado la dulzura, la inteligencia y el talento innato de Demet como actriz. Estas palabras de respeto y aprecio son genuinas y se perciben como sinceras, y eso es algo que podemos apreciar y valorar. Sin embargo, la línea entre el respeto profesional, la amistad profunda y el afecto personal puede ser muy delgada, y es fácil que los fans, deseando ver cumplidos sus sueños, la crucen en su imaginación, interpretando cada palabra de elogio como una prueba de amor. Hubo un momento después de la finalización de Erkencicus en el que la relación mediática pareció enfriarse notablemente. Dejó de haber tantas apariciones conjuntas, los rumores disminuyeron gradualmente y cada uno siguió su camino profesional, emprendiendo nuevos proyectos. Can Yaman, con un ojo puesto en el mercado internacional, se mudó a Italia para participar en producciones cinematográficas y televisivas de gran envergadura. Demet Özdemir, fiel a sus raíces, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que también cosecharon un gran éxito y la consolidaron como una de las actrices más queridas del país. Este alejamiento físico y profesional llevó a muchos a pensar que quizás todo había sido una etapa intensa pero efímera, un capítulo nacido de la poderosa química de la serie y de la presión mediática, pero que no tuvo la fortaleza ni la base para perdurar en el tiempo. La distancia geográfica y las nuevas oportunidades laborales a menudo ponen a prueba las relaciones, y en este caso, pareció ser un factor determinante. Pero, ¿qué decían los propios protagonistas? Bueno, esa es la pregunta del millón, la que todos hemos intentado responder analizando cada declaración y cada gesto. En general, su postura ha sido la de evitar la confirmación o la negación explícita. Can Yaman, en particular, es conocido por ser bastante reservado en su vida privada. Tiende a responder a las preguntas sobre sus relaciones con evasivas ingeniosas, con un humor que no aclara nada o simplemente cambiando de tema. Demet, por su parte, ha sido un poco más abierta en algunos momentos, ofreciendo algunas pinceladas sobre su vida personal, pero siempre dentro de una zona de seguridad, sin dar detalles concretos que pudieran comprometerla o confirmar los rumores de forma definitiva. Su objetivo, parece ser, era proteger su intimidad y su carrera de la vorágine mediática que los rodeaba. Podemos especular mucho y la verdad es que no tenemos la certeza absoluta. Sin embargo, analizando las pistas disponibles, lo que parece más probable es que entre ellos existió una conexión muy fuerte, una química que iba más allá de la pantalla. Es posible que esa conexión se tradujera en un romance, o al menos en un profundo afecto y una atracción genuina que se vivió intensamente durante el tiempo que compartieron. Sin embargo, la intensa presión mediática, las demandas de sus carreras individuales, que los obligaban a estar en constante movimiento y a mantener una imagen pública impecable,
y quizás, las diferencias en sus aspiraciones personales o en sus proyectos de vida futuros pudieron haber hecho que esa relación, si llegó a ser formal y consolidada, no pudiera prosperar a largo plazo. O quizás simplemente nunca llegaron a cruzar esa línea de una relación oficial y pública, y todo se quedó en una profunda amistad, en una fuerte atracción mutua y en la magia de una conexión que se vivió intensamente durante el rodaje y la promoción de la serie, y que luego dio paso a caminos separados. Lo que sí es cierto y es un hecho innegable que todos podemos constatar, es que la pareja que formaron en Erkenciskus marcó a una generación de espectadores. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron suspirar con sus miradas, nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas que puede surgir de la forma más inesperada. Y eso, amigos, es algo que nadie les podrá quitar. Su impacto en la televisión turca y en las redes sociales a nivel internacional fue brutal, y el legado de Sanem Khan, la historia de su amor en pantalla, perdura hasta hoy en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Piensen en ello, la forma en que se miraban, la energía que desprendían juntos en cada escena, la naturalidad con la que interactuaban, era algo especial, algo que iba más allá de la simple actuación. Y cuando se tiene esa conexión, esa chispa que enciende la pantalla, es difícil separarla por completo de la realidad. ¿Podría ser que el amor que vimos en pantalla fuera una versión intensificada de sus sentimientos reales? Es muy posible. Los actores a menudo se sumergen en sus personajes, viven sus emociones y, cuando la química es tan fuerte y la historia de amor tan poderosa, es fácil que esa inmersión se traduzca en emociones genuinas que se desbordan. Es probable que ambos sintieran algo el uno por el otro, una atracción o un cariño que trascendía el ámbito profesional. Sin embargo, la vida real es mucho más compleja que una serie de televisión. Hay agendas apretadas, compromisos profesionales que exigen dedicación total, y la necesidad de mantener cierta privacidad en un mundo donde cada movimiento es escrutado. Es probable que ambos se dieran cuenta de que una relación bajo los focos constantes, con la presión de los fans y de los medios, podría ser muy difícil de manejar, e incluso perjudicial para sus carreras en ciernes. Y quizás optaron por mantener su relación, fuera cual fuera su naturaleza exacta, en un plano más discreto, o incluso por separarse temporalmente para poder enfocarse en sus carreras individuales y asegurar su futuro profesional. La discreción y la protección de la vida privada son a menudo prioridades para los artistas de renombre. Lo que queda claro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y la persistente especulación sobre su relación, es un ejemplo perfecto de cómo los fans se involucran emocionalmente con las celebridades y con las historias que ven en pantalla. Nos enamoramos de los personajes, proyectamos nuestros deseos y esperanzas en los actores, creamos narrativas paralelas en nuestra imaginación. Creamos, deseamos y a veces interpretamos las señales de una manera que quizás no se corresponde exactamente con la realidad. Pero esa ilusión, esa esperanza, esa conexión emocional, es también parte de la magia del entretenimiento, de lo que hace que las series y las historias nos cautiven y nos marquen. Para resumir, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma que aún no tiene una respuesta definitiva y oficial. Lo que sí sabemos con certeza es que su química en Erkenciskus fue innegable e electrificante, y que esta conexión trascendió la pantalla, generando intensos rumores de romance que cautivaron a millones de fans. Si bien nunca confirmaron explícitamente un noviazgo romántico, las especulaciones estuvieron a la orden del día durante mucho tiempo, alimentadas por fotos filtradas, apariciones públicas, y la evidente y palpable conexión que mostraban en cada interacción. Lo más probable y lo que parece más sensato inferir, es que existiera una profunda atracción mutua, un cariño genuino y una conexión especial que fue más allá de la amistad profesional. Sin embargo, las presiones implacables de sus carreras en ascenso, la constante exposición pública y quizás, las diferencias en sus caminos de vida, pudieron haber impedido que esa relación se consolidara en un noviazgo público y duradero, o quizás, simplemente nunca llegaron a un noviazgo formal y decidieron mantener su vínculo en un terreno más privado o amistoso. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que nos regalaron una historia de amor en pantalla que nos cautivó a todos, que nos hizo soñar y suspirar, y cuyo recuerdo sigue vivo y latente en el corazón de los fans. Y hasta aquí nuestro recorrido por uno de los misterios más sonados y fascinantes del mundo de la televisión turca. Hemos desgranado las pistas, analizado los rumores y reflexionado sobre las posibilidades. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo un romance real entre Demet y Can? ¿O fue solo una química increíblemente bien actuada, una fantasía nacida de la magia de la pantalla y del deseo del público?
Déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios, me encantaría leerlas todas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos desenterrando secretos de las estrellas, desentrañando misterios y contándoles las historias que todos queremos saber, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún nuevo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.